Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a nuestro video de Fundamentos de la Comunicación y la Psicología Empresarial, presentado por mi compañera Carla Estefany Nieto Sendejas y quien les habla, Lauren Yudeli Torres Cortés. Importancia de la comunicación. Las personas se comunican para transmitir mensajes, informar, persuadir, siempre en la mente del emisor y receptor. Está el propósito de comunicar. Desde el inicio de la creación, los seres humanos vimos la necesidad y la importancia que tiene la comunicación en nuestra vida cotidiana. Bueno, las 4P de la comunicación. Las 4P son pensamiento, palabra, posición y propósito. El pensamiento se relaciona a todas las ideas que tenemos como seres humanos para poder comunicar. Por ejemplo, cuando queremos dar una instrucción, primero pensamos qué vamos a decir antes de dar esa instrucción. En segundo lugar, encontramos la palabra, que es la parte verbal o no verbal que usamos, puede ser también escrita, para comunicar lo que estamos pensando. En tercer lugar está la posición, que se relaciona a la manera en cómo nuestra parte corporal se comunica con las personas. Por ejemplo, la posición de nuestras manos. Cuando una persona está nerviosa, sus manos están cerradas o en forma de puño. Entonces podemos ver con su posición cómo está esa persona. O podemos transmitir también a través de los gestos, a través de nuestros ojos, también podemos transmitir. Y por último, el propósito de la comunicación. Por lo general, el propósito de la comunicación siempre es transmitir un mensaje, pero tenemos que tener cuidado cuál es nuestro propósito y de esa manera poder usar las herramientas adecuadas y el medio adecuado para transmitir nuestro mensaje. Formas de comunicación. Las formas de comunicación, como sabemos, son dos: comunicación oral y comunicación escrita. En la comunicación oral usamos nuestro cuerpo, nuestra postura, el espacio entre personas para podernos comunicar. Por ejemplo, en un auditorio, una persona está enfrente de varias personas comunicando su mensaje. Y la comunicación escrita se trata de la palabra escrita. Podemos escribir una carta, un libro, un correo, y no necesariamente tenemos que estar viendo al interlocutor. Los objetivos del proceso de comunicación son informar, persuadir, motivar o lograr la comprensión mutua. Un buen comunicador es un profesional de alto perfil para relaciones públicas y está en capacidad de estructurar la comunicación planificada y verificar cómo se reciben los mensajes, establecer cómo se procesa la información y cómo se cambia de opinión y qué tipos de herramientas y medios son los indicados para un buen mensaje. Entonces aquí podemos ver que los objetivos de la comunicación permiten que nosotros informemos de la manera correcta, que quizás llegue la información que queremos dar a conocer para poder motivar y para lograr una comunicación mutua, una comprensión mutua. Desarrollo de motivación y liderazgo. Bueno, podemos ver aquí en este mapa mental la motivación y el liderazgo. Eh, Vemos aquí en esta parte que habla de un jefe y un líder. Entonces, ¿qué es la diferencia entre el jefe y el líder? El jefe quizás es aquella persona que impone, ¿sí? El líder es quien hace que los demás tengan una buena voluntad para hacer las cosas. La diferencia entre un jefe y un líder es que el jefe quiere quizás asignar, imponer, mientras que el líder es el ejemplo a seguir en cuanto en la empresa. Por ejemplo, si tenemos un jefe que muchas veces lo que quiere es a gritar y a regañar y a hacer, pero no es el ejemplo a seguir, entonces podemos ver que no hay una buena motivación y mucho menos un buen liderazgo. Eh, Aquí podemos ver que la gente necesita que el jefe le diga, lo estás haciendo muy bien, felicitaciones, sigue haciendo lo que te corresponde. También vemos aquí en esta parte que cuando hay motivación y liderazgo, vemos un equipo unido, queriendo, así como dice aquí la siguiente imagen, visualizando la meta, aquí podemos ver a dónde quiere llegar la empresa. Pero cuando falta liderazgo, ¿qué pasa? Hay un desorden.
Como podemos ver aquí, la persona que lidera está desorientada y por ende las personas que están a su cargo también están desorientadas. Entonces, la falta de liderazgo, ¿qué hace? Que no haya compromiso, que haya baja productividad y que haya un mal clima laboral, lo que no permite surgir y llegar a una meta esperada dentro de las organizaciones. Mm, Bueno, hay muchos factores que condicionan la psicología empresarial. Sabemos que bueno, en el día a día estamos llenos de tensión, de problemas en todas las áreas de nuestra vida y esto influye en el desempeño laboral. Por eso la psicología empresarial ha creado como estrategias o políticas para desarrollar un ambiente que beneficie a los empleados para que puedan desempeñarse adecuadamente en su puesto de trabajo. Algunos de estos factores condicionantes que a veces no tenemos en cuenta, por ejemplo, está el estrés. El estrés es una respuesta automática que tenemos como individuos ante situaciones donde nos sentimos en problemas, en peligro o ante situaciones difíciles. Por ejemplo, situaciones negativas puede ser la muerte de un ser querido, un accidente, una enfermedad, pero también nos puede causar estrés una situación positiva, como por ejemplo el cambio de trabajo, un nuevo jefe, eso también nos puede causar estrés. Y hay tres fuentes básicas de estrés, que son el entorno, el cuerpo y los pensamientos. Entonces, en el entorno, por ejemplo, un empleado puede estresarse con el ruido que genera una máquina. Eso realmente es muy, muy estresante. Otro, el segundo es el cuerpo, y este está relacionado a lo que nos pasa a nosotros corporalmente, como por ejemplo puede tener un accidente, una enfermedad que eso causa estrés. Y por otro lado, los pensamientos. Por ejemplo, si nos encontramos en una, bueno, tenemos una hipoteca, un crédito para pagar, una demanda, eso también causa estrés en los trabajadores. Y desafortunadamente todo este estrés lo llevamos al trabajo. Y a veces como empleados no sabemos cómo tratar estos temas. Por otro lado, encontramos la ansiedad, que también es causada por una reacción ante diferentes situaciones. Nos podemos encontrar en peligro, pero no tienen que ver tanto con miedo o con fobias. Una persona ansiosa es muy nerviosa, tiende a tener tensión. Bueno, causas del estrés puede ser la angustia, el miedo, una inseguridad que tenga en el momento. Como seres humanos tenemos un sistema de defensa, un sistema de respuesta frente a las situaciones que nos pasan. Entonces, por ejemplo, tenemos el sistema cognitivo o subjetivo. Entonces, por ejemplo, podemos tener preocupación, inseguridad, miedo, temor. Por otro lado, tenemos los síntomas motores o observarles, entonces son los que observamos en nuestro cuerpo, como por ejemplo movimientos involuntarios o alguna conducta que no podemos evitar. Y encontramos en tercer lugar los síntomas fisiológicos. Entonces, por ejemplo, una persona muy ansiosa tiende a tener palpitaciones altas, a tener una sudoración extrema, tensión muscular, su respiración aumenta. Bueno, otro de los factores son las habilidades sociales. Como bien sabemos, somos seres sociales que tenemos que estar interactuando constantemente con otras personas. Pero estas habilidades sociales se desarrollan, uno, en el núcleo familiar y dos, en el ambiente en el que nos desarrollamos. Entonces, también depende de la cultura. Pero estas habilidades sociales nos permiten crecer, mejorar eh, personalmente. Y estas habilidades sociales también nos ayudan en el ámbito laboral. Por ejemplo, una persona que no tiene estas habilidades sociales tiende a tener baja autoestima, tiende a sentirse inferior a los demás, no puede conectarse ni relacionarse bien con las demás personas. Otro factor condicionante es la autoestima. La autoestima, como sabemos, es el reconocimiento de nosotros mismos, pero de manera sana. Es un amor propio, pero sin confundirse con egocentrismo. Una persona con una alta autoestima puede trabajar con otras personas. Si le hacen alguna crítica constructiva, pues la va a recibir de buena manera. Como decía un escritor, que la peor desgracia que le puede suceder al ser humano es pensar mal de sí mismo, porque una persona con baja autoestima no puede relacionarse con otros, ni crecer profesionalmente, ni crecer en muchas de sus áreas. Otro factor es la actitud frente a las críticas. Pues hay dos tipos de críticas, la crítica que tiende a ser murmuración y la crítica constructiva.
pero cuando como trabajadores nos hacen una crítica constructiva debemos recibirla de buena manera, porque esto nos permite mejorar, crecer y cambiar esas o modificar esas actitudes o acciones que no estamos haciendo correctamente. Entonces, una crítica constructiva siempre nos va a ayudar a mejorar. Y otro factor condicionante es la autorrealización en el trabajo. Como sabemos, gran parte de nuestra vida la pasamos en un trabajo que es como nuestro segundo hogar. Entonces, cuando creamos lazos con un equipo de trabajo, podemos crear un ambiente laboral agradable. Y por otro lado, podemos desarrollar entre todos y llegar a las metas entre todo el equipo de trabajo y podemos crecer profesionalmente también. Gracias. Gracias.